Teleamazonas presenta Hora 25 con el auspicio de... Si mantienes el incremento de tu saldo hasta el 30 de noviembre, participas por un premio final de $25,000. Somos un banco con propósito. Produbanco, en pro de ti. Hoy me dan la gran oportunidad de ser un mentor para quienes la buscan, la justicia, como algo más que una profesión. Buenas noches, saludos cordiales, gracias por acompañarnos. Este es el programa Hora 25. El Ecuador vive un desorden institucional. En medio de las disputas por espacios y control, además de poder político, hay sin duda un desbarajuste constitucional que se expresa en diversos escenarios. Contribuye a esta anarquía lo que sucede, por ejemplo, con jueces que ignoran las leyes y el aprovechamiento de normas que conducen al momento que estamos viviendo, a este galimatías y descomposición. Hoy conversaremos sobre las salidas, el camino para desenredar la maraña. Quiero agradecer la presencia de nuestros invitados. Nos acompaña Jorge Baeza, él es decano de la Facultad de Derecho de la UID. Gracias también a Pamela Aguirre Castro, ella es constitucionalista y es la directora del Observatorio Jurídico Social de la UES. Saludo también la participación de Emilio Suárez. Emilio es abogado, profesor universitario de la Universidad San Francisco y de la Universidad Andina. Saludo la participación esta tarde aquí en nuestro estudio de Paulina Araujo, penalista, docente e investigadora. Gracias a la audiencia. Belén, buenas noches. Hola Andrés, amigos, qué gusto que nos acompañen en un nuevo programa de Hora 25. La crisis institucional que atraviesa el país parece no encontrar salida y por el contrario se ahonda con gran rapidez. Está claro que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social resultó ser un nefasto invento que no ha permitido ni la participación ni ha generado el control y ni siquiera ha podido cumplir con su principal obligación, que es la de designar autoridades. Hoy por hoy este ente es la joya de la corona, por la cual se ha producido una intensa pugna entre todos los poderes. Veamos un resumen de lo que ha ocurrido en los últimos meses en torno a esta manoseada institución. Esta institución, que debería representar a los ciudadanos y a través de la cual supuestamente se buscaba desconcentrar el poder, terminó por convertirse en la joya de la corona de los políticos. Y es que su facultad de designar a importantes autoridades de control la hace tan apetecida que nadie quiere quedarse sin tener poder sobre ella. Revisemos rápidamente lo que ha ocurrido en este organismo en los últimos años. Quienes integran actualmente el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social no son quienes fueron posesionados en mayo de 2019 tras elección popular. Los primeros 7 vocales fueron los más votados, pero en juicio político la Asamblea destituyó a 4 de ellos: José Tuárez, Victoria de Sintonio, Walter Gómez y Rosa Chalá. Luego, en un segundo juicio político, los legisladores destituyeron a Cristian Cruz, quien pasó a ser el presidente del organismo. Es así que hoy solo quedan 2 de los consejeros originales, Sofía Almeida y María Fernanda Rivadeneira. Los otros 5 entraron en reemplazo de los destituidos. Con estos constantes cambios, las mayorías dentro de este organismo se han ido acomodando de acuerdo a la coyuntura. En el tiempo de Tuárez, fueron Almeida, Rivadeneira y el destituido Cruz los que se juntaron. En la época de Cruz a la cabeza, Rivadeneira, Almeida y Estupiñán lideraron las críticas en su contra. En febrero pasado, las fuerzas se volvieron a acomodar luego de que Sofía Almeida fuera destituida de la presidencia. La nueva mayoría, conformada ahora por Hernán Ulloa, María Fernanda Rivadeneira, Ivette Estupiñán y Javier Bravo, argumentó que Almeida había incumplido funciones al no existir resultados respecto de la designación de varias autoridades. Allí, una vez más, se dividió el Consejo y se evidenció el apoyo de UNES, el Partido Social Cristiano y la facción rebelde de Pachacutic a los 3 consejeros de minoría, mientras que el apoyo del gobierno quedó con Ulloa, quien se hizo de la presidencia del organismo. Pero allí el caos no acabó.
La asamblea, con mayoría correísta y a ellos sumados los votos del socialcristianismo, censuró y destituyó a los 4 consejeros de mayoría. Todo esto en medio de uno de los concursos para nombrar quizá a una de las más importantes autoridades del país, el Contralor General del Estado. Los destituidos, insistiendo en que el juicio político fue una ilegalidad, presentaron una acción de protección ante un juez de la Concordia y mientras este recurso se resolvía, la asamblea apresurada buscaba designar a los suplentes. Entre ellos incluso convocaron a una persona fallecida y a un suplente con un proceso penal en curso. Mientras tanto, los 4 consejeros destituidos continuaban actuando y entre gallos y medianoche designaron al nuevo superintendente de bancos. Esto tras una primera fallida designación. Ahora que la justicia falló a su favor, dicen que todas sus decisiones deben ser respetadas y que continuarán con los concursos restantes. La pugna no se detiene. Habrá que esperar qué ocurre en los próximos días, porque en la política ecuatoriana se ha visto hasta tostar granizo. Paulina, ¿por qué el Consejo de Participación Ciudadana, tal como hemos señalado en el reportaje, es el origen, es el problema que tenemos en este momento? Por favor. Muy buenas noches. Buenas noches. Gracias la invitación, Andrés. Un saludo a quienes nos acompañan en este panel y a toda la audiencia de Hora 25. Mire que para mí el problema no es el organismo en sí mismo. Si bien concebido en la Constitución del 2008 con un tremendo poder, varias facultades, uno de ellos designar autoridades, piedras angulares de nuestro país. Pero Belén nos lo ha hecho notar, lamentablemente, nos damos cuenta que desde que se eligen los consejeros en el 2019, fueron destituidos, no duraron ni 3 meses en el cargo. El sacerdote, el cura Tuárez... Los primeros, ¿no? Los primeros. Los primeros. Si usted se da cuenta, él ya tiene condena por un delito de asociación ilícita porque vendía cargos. Y mire, ya pensando en el órgano, en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, por cómo está concebido, estamos ya en un punto tan irónico, porque este órgano, ¿qué debía hacer? Impulsar y establecer mecanismos de control de asuntos de interés público. Al parecer se dedicaron a pelear por el puesto cada uno. O sea, al parecer para lo que han estado, sea los que arrancaron, los del medio, los que sacaron y los actuales, al parecer lo que prima es permanecer en el cargo más que servir al interés general del país. Y Jorge, esto en términos jurídicos, digamos, el desorden que empieza a partir del Consejo de Participación, se expresa en una serie de instancias, digamos, del manejo jurídico. Por supuesto. Como lo mencionó Paulina, una de las actividades o de las competencias principales que tiene el Consejo de Participación y Control Social es precisamente el nombrar autoridades. ¿Particularmente qué? ¿El Consejo de la Judicatura en este caso? Bueno, yo veo, hay problema con el Consejo de la Judicatura, sin duda, y en lo que hemos visto en el último tiempo el problema arranca por ahí. Hay una pugna entre el Consejo de la Judicatura y el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Es evidente que es muy importante quien preside y quienes están a cargo del Consejo de la Judicatura, porque finalmente son quienes tienen la facultad sancionadora sobre los jueces. Entonces, eso hace que esto complique el panorama. La mezcla que hay, la injerencia del Poder Judicial sobre otros poderes del Estado, complica aún más las cosas. Por favor, Emilio, su apreciación sobre lo que estamos tratando. Sí, efectivamente, yo creo que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social es uno de los organismos más polémicos que tiene nuestra Constitución del año 2008, sobre todo porque fue creado con 2 objetivos. El primero, designar autoridades. Bueno, 3 objetivos podríamos decir, porque el tercero nunca lo ha cumplido. ¿Cuál es el tercero? El tercero es la participación ciudadana. Eso nunca. Eso obviamente nunca lo ha cumplido. Y el segundo tampoco lo ha cumplido. Incluso se lo dice expresamente en un informe que el segundo objetivo del Consejo era luchar contra la corrupción. ¿Cuánto ha invertido el Consejo en la lucha contra la corrupción? 0. Lo dice un informe expresamente y obviamente el Consejo nos queda debiendo. Y ahí viene un problema, que es justamente cómo se designa a los consejeros. Recordemos que en la configuración inicial de la Constitución del año 2008 se designaba mediante una elección indirecta. Obviamente ahí se vio que esto era cooptado por un ejecutivo muy poderoso. Luego en el año 2018, como no nos gustaba esa forma de designación, no se nos ocurrió mejor idea que cambiar la forma de designación a una elección directa
¿Qué resultó de eso? Que nosotros, los ecuatorianos, elegimos a personajes votamos. como... Nosotros no caemos en cuenta que quienes están en el Consejo son producto nuestros representantes. de nuestra decisión. Exactamente. Claro. ¿Y por quiénes votamos en ese caso? Como lo decía Paulina, por el sacerdote Tuárez y compañía, que luego fueron removidos, presos, etcétera, etcétera. Y ahora lo que se quiere es, además de ratificar la elección por un mecanismo indirecto con la propuesta de enmienda del presidente de la República, también queremos quitarle esta facultad de designación. Yo creo que en el mundo entero no hay una forma de designación de autoridades perfecta. No hay, no existe. Pero realmente la de aquí es absolutamente imperfecta. Porque la otra es volver a lo anterior, que es que la Asamblea, en este caso, el Parlamento, digamos, es el que designa a estos funcionarios. Muy buenas noches, bueno, con todos. Efectivamente, a mí me parece que nosotros tenemos que remontarnos a la arquitectura constitucional. Y es que las funciones del Estado, bajo el principio republicano, tienen que conservar sus competencias y ejercer este control, este contrapeso con las otras funciones. Lamentablemente, cuando existe una función que ha cooptado todas las competencias políticas del órgano político y que la Constitución quiere que no sea político, porque recordarán que además las personas que son designadas miembros del Consejo de Participación no deben pertenecer a un partido político, pero sin embargo votamos por ellos y tienen competencias políticas. Entonces, este sinsentido de esta arquitectura constitucional nos ha llevado a este caos. 14 años este Consejo no ha funcionado y creo que más allá de la reforma que pretende el presidente a través de la enmienda constitucional, sí debemos pensar a largo plazo una eliminación de esta, no solo del Consejo, sino de la función de transparencia y control social. Entonces pone ya, Pamela, un elemento, que es la Constitución. Ahí tenemos otra complicación. Correcto. El gobierno optó por ir vía enmienda y de cierta manera corregir o no corregir, sino que a criterio de ellos lo mejor sería que la Asamblea sea la quien ahora nombre a las autoridades de control o a las autoridades que tiene competencia el Consejo. Sin embargo, esto sigue siendo peligroso si lo vemos desde un punto de vista en el cual nos damos cuenta que priman los intereses políticos sobre los institucionales. Bueno, pero eso va a ocurrir siempre en la existencia del ser humano. Me parece que lo que tienen que hacer las normas es justamente corregir aquello y enrumbar adecuadamente. Una forma de corrección. La Constitución, por ejemplo. O una forma de corrección, independiente de quién tenga la competencia, sería, por ejemplo, en establecer concursos claros, bajo una misma normativa. ¿Pero quién lleva adelante eso? Si lo hace la Asamblea Nacional, que sea la Asamblea Nacional. Sin embargo, yo también, y esta es una opinión personal, estoy completamente de acuerdo con Pamela que el Consejo de Participación no debiera existir, como tampoco, y a mí también, yo tengo serias dudas de que exista también el cuarto poder, como es la función electoral. Yo sí creo en los poderes del Estado tradicionales, en los tres poderes del Estado de siempre. Emilio, y la Constitución, quiero insistir un poco en eso. Sí, molesta, hace ruido la Constitución. La Constitución trajo estas novedades, ¿no? Las dos nuevas funciones del Estado que se alejaron del esquema republicano tradicional, que era la función legislativa, la ejecutiva y la judicial, y ahora nos inventamos un par de novedades, que es una copia bastante cercana a lo que tenía Venezuela en su momento, y estas dos son la función electoral, que también tiene sus polémicas y que creo que sobre eso no nos va a avanzar el tiempo para hablar, pero la quinta función del Estado, que es la de participación ciudadana y control social, definitivamente tiene serias falencias. Ahora, en la enmienda a la Constitución que el presidente de la República planteó, justamente uno de los planteamientos de él es eliminar esta competencia del Consejo y darle a la Asamblea, pero de forma indirecta. ¿Por qué? Porque se crea una comisión técnica de designación de autoridades. ¿Pero quién propone es el presidente? No, ya no. En el esquema original, el presidente era un protagonista de la designación de autoridades. Ahora, en el esquema que ha propuesto por segunda ocasión la Presidencia de la República, lo que se está planteando es que hay un concurso abierto, pero se filtran los candidatos a través de una comisión técnica. Habrá que ver qué tan no sea buen trabajo... un clon del Consejo de Participación. Exactamente. ¿Cómo está conformada esta comisión técnica? Por delegados de las 5 funciones del Estado, asambleístas y ciudadanos, y delegados de las universidades. Entonces, efectivamente, esta comisión va a tener muchísimo poder porque va a ser el filtro y la que va a armar las ternas para que la Asamblea finalmente vote por el 1, 2 o 3. Paulina, por favor. Andrés, a mí me preocupa que más allá de ver ahora cómo designamos, porque parece que eso es el meollo del asunto, ya no será el Consejo de Participación Ciudadana quien designe, sino la Asamblea, también a través de esta comisión técnica, pero el problema de fondo se mantiene.
¿qué ecuatorianos realmente se motivan para acceder a los altos cargos? Cientos, miles. Porque usted ve la cantidad que están ahora mismo interesados en una serie de selecciones. Y ahí viene el problema, porque todavía tenemos, por este caos, la inestabilidad, y más aún de este Consejo de Participación Ciudadana, que ha puesto en entredicho, permítame decirlo todo. Yo no sé a qué ecuatoriano se está motivando para acceder al poder, porque al parecer hay una lectura indirecta que el poder es un botín. Y esa gente es la que se presenta a los concursos, así que usted puede tener un mecanismo, una herramienta de selección perfecta, impecable, pero si no tiene un recurso humano realmente que busque servir al Ecuador, viene el problema. Y ahí viene nuestra tarea, intentar que más allá de hallar este caos jurídico, verificar los hechos, la tristeza de ver cómo han destrozado la institucionalidad, motivar que la gente que realmente tiene la formación, quiere servir al país, sea la que se juegue y dignifique el servicio público. Esta figura que plantea Paulina, destrozada la institución, ¿cómo explicar, cómo leer, qué es lo que está pasando? A ver, aquí nosotros creo que se ha dado un diagnóstico clarísimo. Tenemos una mala constitución en la arquitectura constitucional, quiero hacer hincapié en esto, y luego hemos tenido personas que han destrozado además de esa poca institucionalidad. ¿Cómo se puede arreglar? Primero, cambiando la Constitución, y no solo la Constitución, sino normas secundarias que tendrían que ver con los concursos. Porque coincido con Jorge, efectivamente, el concurso, cuando es manejado por una comisión, y es la comisión la que impone las normas del concurso, posiblemente vamos a tener una injerencia indirecta y a veces no beneficiosa. Sin embargo, esto no va solo, como efectivamente dijo Paulina, y es necesario, a mí me parece, que modificar la estructura de valores que existe en nuestro país. Y eso no va a pasar en las universidades, no va a pasar con los colegios de abogados, y lamentablemente, desde mi punto de vista, nosotros no estamos viendo el problema original que tenemos en el Ecuador, que es la educación. Por favor, Jorge. Completamente de acuerdo, completamente de acuerdo. Donde más debemos trabajar es en la educación. Creo que todos nosotros es que para trabajar en la Constitución tenemos que tener buenos niveles de liderazgos, de conducción, de gobiernos, en fin, para que podamos hacer pero eso. Yo creo que desde la educación también, y especialmente en las universidades, es donde estamos formando futuros líderes que pueden ser motores del cambio, y es lo que siempre yo les digo a mis estudiantes. Yo soy un convencido que todo puede, desde la educación, cambiar. Es la mejor arma que podemos tener. Ahora, este problema que venimos trayéndolo, hay que ver también qué va a ocurrir con la consulta popular, porque en la consulta popular se plantean enmiendas, pero también hay dos transitorias, y hay que darnos cuenta que si esto se aprueba de la manera que está planteado, vamos a tener a largo plazo, porque no va a ser rápido en que tengamos esta forma de realizar las enmiendas, y vamos a tener un periodo largo en el cual las autoridades de control que actualmente están sobrevivirán en sus cargos, pese a que muchos de ellos están ya prorrogados o bien son subrogantes. O lo que acabamos de ver en el documental, estamos frente ya a un concurso de contralor, el cual terminaría archivándose. Ok, tengo que ir a una pausa, voy a ir a la publicidad y en un instante retornamos para continuar con la segunda parte de Hora 25, y quiero proponer a nuestros panelistas hablar sobre lo que está ocurriendo en la justicia, particularmente en lo que hacen ciertos jueces. Ya retornamos. En nuestra sintonía. Además de lo que ya se ha hablado en el primer bloque, es necesario mencionar que la justicia en el país tampoco ha dado la talla. Por el contrario, se ha convertido en el salvavidas de los políticos, y es que cuando llegan al punto más álgido de los conflictos, utilizan las medidas jurisdiccionales a su antojo, aduciendo la vulneración de derechos hasta poder llevar el agua a su molino. Y que abusen de ellas no sería raro, viniendo de nuestra clase política. Lo extraño es la facilidad con que se consiguen medidas cautelares o acciones de protección. Veamos un reportaje que recoge justamente algunos peculiares casos al respecto.
La justicia siempre le ha debido al país, pero ahora parece ya no haber ni siquiera la intención de cubrir sus actuaciones. Las garantías jurisdiccionales, entre ellas acciones de protección y medidas cautelares, son pan de cada día. Solo en lo que va de 2022 se han presentado más de una decena de estas medidas a través de las cuales los políticos buscan que la justicia les dé la razón. Citemos aquí algunos ejemplos. En enero, el Ministerio de Educación interpuso medidas cautelares ante el municipio de Guayaquil por el regreso a clases presenciales. La pugna que había en ese momento entre el presidente Lasso y la alcaldesa Cintia Viteri se trasladó a los juzgados. En febrero, Sofía Almeida, en ese entonces presidenta del Consejo de Participación Ciudadana, interpuso medidas cautelares para evitar su destitución, y quien la sucedió en el cargo, Hernán Ulloa, no se quedó atrás y presentó una acción de protección, logrando que la justicia falle a su favor. En marzo, el hoy candidato a alcalde de Quito, Andrés Páez, solicitó una acción de protección contra la Asamblea Nacional por las amnistías que la mayoría de los legisladores otorgó a 268 personas involucradas en el paro de octubre de 2019. En abril, se vivió quizá uno de los más evidentes abusos de estas figuras legales. La expresidenta del Legislativo, Guadalupe Llori, se aferraba con uñas y dientes a su cargo y a través de medidas cautelares, una tras otra, intentaba evitar que el Pleno la destituyera. Esa polémica se extendió hasta mayo, cuando finalmente tuvo que dar un paso al costado. Y hasta el máximo representante de la justicia, el presidente de la Corte Nacional, Iván Saquicela, le apostó a una acción de protección tras ser suspendido por 90 días por el Consejo de la Judicatura. Ya para noviembre fue el ex vicepresidente Jorge Glass quien se benefició de una medida cautelar dictada por un juez de Santo Domingo de los Áchilas, con la cual salió en libertad. Y para cortar esta lista, pasemos a la última acción de protección solicitada por los consejeros de Participación Ciudadana de mayoría tras ser destituidos y censurados por la Asamblea. Con la venia de un juez de la Concordia, los consejeros permanecieron en sus cargos. Lo extraño en todas estas y otras medidas cautelares y acciones de protección solicitadas por actores políticos es que las consiguen con tanta rapidez que impresiona y hace pensar que la justicia sí funciona, aunque para los ciudadanos de a pie tarda más, bastante más. Y adicional, esa justicia se consigue distante, porque solo se la halla en La Concordia, en Manglar Alto, en donde al parecer todo funciona mejor. Entonces, Pamela, esto que está ocurriendo con la justicia y este abuso de las acciones de protección, de las medidas cautelares, en fin, ¿por qué surge? ¿En qué circunstancias se presentan? A ver, primero debemos tener en cuenta que las garantías jurisdiccionales son mecanismos de protección del derecho del ciudadano para el desvalido, para aquella persona que se enfrenta a un poder que es enorme y que requiere esa protección. Entonces, empecemos con esa lógica. Ya es un contrasentido que una autoridad de repente utilice esto para permanecer en un cargo público a costa de rencillas políticas. El problema de nuestras garantías jurisdiccionales es que no existe un sistema. Empecemos por esto y a mí me gustaría poner esto en términos muy, muy sencillos. A nosotros nos regalaron un Ferrari sin pista y sin piloto. Yeah. Esas son las garantías jurisdiccionales de ese Ferrari, pero no tenemos ni pista ni piloto. No tenemos jueces que conozcan de estos mecanismos de protección, que se autorrestrinjan inclusive, como deben hacerlo en determinados casos, con deferencia a las decisiones políticas en algunos momentos. Y por otro lado, también tenemos un conjunto de abogados inescrupulosos que han propuesto acciones a diestra y siniestra, tergiversando el noble espíritu de las garantías jurisdiccionales. Y también tenemos jueces. Pero es que ese es el sistema, no tenemos un sistema. Efectivamente, piense usted que la Constitución entra en vigencia el 20 de octubre de 2008, el día anterior un juez civil, un juez penal, un juez laboral, un juez multicompetente que no conocía de nada, de repente automáticamente por obra de la Constitución es juez constitucional, entonces absorbe el conocimiento por mímesis, en el mejor de los casos, y entonces efectivamente, ¿qué decisión va a impartir un juez que no tiene conocimiento de este sistema? Es un ignorante en esto, aunque suena duro la palabra. A ver, yo creo porque ignora, no sabe. Yo he sido un duro crítico de que todos los jueces sean jueces constitucionales. Hay jueces que son muy profesionales en sus materias civil, penal, tránsito, familia, etcétera, pero que de constitucional no saben absolutamente nada.
Y no es una crítica a los jueces, como decía Pamela, es una crítica al sistema que nosotros tenemos. Se exige ya en el Ecuador una justicia constitucional. Con eso, de una u otra forma, vamos a limitar, no digo que va a ser el sistema perfecto, pero vamos a limitar que jueces de cantones bien lejanos resuelvan garantías jurisdiccionales bien curiosas en contra de procesos penales, en contra de procesos políticos, en contra de procesos de distinta naturaleza. Requerimos eso. También requerimos urgente una reforma a la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales. ¿Cómo puede ser posible que pasemos discutiendo reformas que muchas veces no tienen ningún sentido? Y la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales data del año 2009, sin ni una sola reforma por parte de la Asamblea Nacional. Requerimos de eso de forma urgente. Y la Corte Constitucional también tiene una responsabilidad importante. La preparación de esos jueces, quiero que se detenga un segundo ahí, Paulina, y este aprovechamiento de los abogados, esto que acaba de señalar Pamela, que van a provincias, a lugares lejanos, y seguramente con acciones poco correctas se llega a estas protecciones. Por supuesto, no hay una sola persona aquí, sino que usted tiene un engranaje de personas. El abogado que da la idea, mira, hay estas garantías, y va a desnaturalizarla, porque sabe que no es para proteger derechos. Luego empieza a seleccionar, pongámosla en sitios recónditos, vulnerando incluso un principio lógico. Se debe colocar en el sitio en donde supuestamente está el daño o el riesgo para el caso de las cautelares, o donde vive la persona. Algo que sí nos obligarían a cualquiera de nosotros si queremos proponer pero una eso garantía. está en la ley, ¿no? Lamentablemente, mire. Porque en el caso de Glass, que fue más evidente, ¿qué ocurrió, por ejemplo? Solo Glass, hay un montón de casos que, créame, en lugares pequeños, circunscripciones pequeñas del Ecuador, curiosamente, hasta las horas en las cuales proponen, son cuestiones, por decirlo menos, llamativas. Pero yo sí creo que la Corte Constitucional, que es el órgano máximo de interpretación de la Constitución, debería poner un límite, al menos en la competencia territorial, para que no hagan ese, perdón la palabra, ese manoseo normativo de creer que hacen pro persona y por eso yo presento donde quiera, a la hora que quiera, cuando eso al fin de cuentas termina en desmedro de todos nosotros, porque quienes realmente necesitan las garantías, créanme que al día de hoy a esa gente le van a negar. ¿Y cuál es la lectura social? Ya desconfiamos del sistema, porque al parecer las garantías fueron hechas, primero, para que sean otorgadas en sitios distintos a donde está el daño o el riesgo. Segundo, solo por ciertos jueces que al parecer, primero, es evidente, no tienen la formación constitucional, porque cuando se tiene la formación en una materia jurídica uno la respeta. Perdónenme, si yo sé una materia, yo me mido. Yo sé bien que no puedo ir en desmedro del interés general. Entonces, todo lo que ha pasado, caso Glass, recién escuchamos, me parece, hace unos días antes de que acabe la semana, el señor Daniel Salcedo también en libertad, porque a través de medidas se meten en el ámbito penal. Ya no hay seguridad jurídica, porque han manipulado de tal manera la nobleza de que existan garantías jurisdiccionales, y los jueces, aquellos que han fallado en contraley, saben muy bien que encima más no prevarican, porque eso también yo le achaco a la Corte Constitucional. Ok, gracias. Por favor, Jorge, las garantías que hay, tal vez explicar eso rápidamente. Sí, bueno, porque hay algunas. Nosotros tenemos una constitución garantista de derechos. Dentro de eso está lo que estamos hablando ahora de las acciones de protección. Y un poco haciendo hincapié a lo que dice Paulina, a mí me parece que no se necesita solo ser juez para entender de competencia. O sea, desde el momento que un juez no entiende que no es competente para conocer de una causa, hay algo detrás. Y obviamente tras esto debería activarse lo que conocemos como error inexcusable. O sea, pero como estamos en una pugna en este momento... Pero ahí quien tiene que corregir eso es el Consejo de la Judicatura. Correcto. Y también tenemos dificultades ahí. Lo que propone Paulina me parece interesante. ¿La Corte Constitucional? Sin duda. De hecho, ¿qué le correspondería hacer a ellos? Bueno, de partida un juez, yo lo que creería es que un juez multicompetente que conoce de una causa
constitucional debiera, cuando al menos tiene duda, presentarlo como consulta a la Corte Constitucional. La Corte puede hacer consultas. Por otro lado, la Corte también tiene lo que se llama acciones de incumplimiento. Y cuando existe este tema que se denomina de antinomias jurisdiccionales, es la Corte Constitucional quien tiene que entrar a resolver. Explicar. Ahora, ellos tienen una explicación. Dicen que hay una sentencia que un poco enrumbó, digamos, dirigió cómo tiene que procederse. No, a ver, yo creo que hay varios puntos que analizar en cuanto a la jurisprudencia de la Corte. El primero es que lamentablemente no se conoce suficientemente la jurisprudencia de la Corte. Por ejemplo, en el tema de los famosos habeas corpus, que recordemos que a Jorge Glass le concedieron varias libertades a través de habeas corpus correctivos, la Corte lo reguló al habeas corpus correctivo y estableció los lineamientos que deben seguir los jueces. ¿Cuántas sentencias de habeas corpus que le concedieron la libertad a Glass citan esas sentencias? Ninguna. No sé si por desconocimiento, ignorancia, dolo, bueno, eso ya lo juzgarán, pero ningún juez citó ni conoce siquiera esa jurisprudencia de la Corte. Por eso, insisto, se requiere judicatura especializada en materia constitucional para que los jueces se preparen permanentemente en esta materia. Y otro problema que tenemos es que también los jueces aplican la ley y aplican la Constitución como les viene en gana. Lamentablemente es así, y es por eso que, como bien lo decían mis compañeros de aquí de panel, efectivamente tenemos medidas cautelares, habeas corpus, acciones de protección, y las únicas consecuencias dañinas son en contra de las mismas garantías jurisdiccionales. Hoy por hoy se escuchan voces de ya querer limitar las garantías jurisdiccionales en el Ecuador. Eso sería gravísimo. Es una herramienta que tenemos los ciudadanos para defendernos de los abusos del Estado. ¿Cómo resolverlas? Pues porque tampoco... Una forma de resolver para evitar que jueces de Paján, de Manglar Alto, de la Concordia, etcétera, resuelvan estos problemas políticos que se lleva a la justicia constitucional es que la Corte, a través de su jurisprudencia, delimite qué es dónde se producen los efectos de una violación de derechos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el Consejo de Participación Ciudadana ahora alega que produce sus efectos en cualquier lugar del país porque es un órgano con competencia nacional. Pero claro, es que el tema, yo creo que también el tema es que nosotros hemos visto que la letra chica se convierte en letra grande. ¿Y qué quiero decir con esto? Por ahí ya se hablaba del debate de la competencia. La competencia nace en el lugar en donde se origina el acto, donde se producen los efectos. Esa es la competencia. Hay una decisión de la Corte Constitucional que dice si el acto es nacional, pues produce efectos en todo el país. Perfecto, estamos de acuerdo en eso. Entonces se manipula este criterio para utilizar, bueno, como yo soy consejero y entonces tengo jurisdicción nacional, la presento en cualquier lugar recóndito del Ecuador. A la hora a la que yo quiero. Sí. Pero insisto, esta es letra pequeña. ¿Por qué? Porque a mí me parece que hay la ley que también podría esclarecer cómo se entiende, por ejemplo, la jurisdicción en este tipo de actos que tienen un impacto político, que provienen de la Asamblea. Entonces se podría establecer un fuero y alguien a mí me puede decir que eso sí se puede, nadie me puede decir que no se puede, perdón, porque la propia Ley Orgánica de Garantías también ha establecido el fuero en el caso de los habeas corpus de procesos penales. ¿Qué quiero decir con fuero? Entonces que lo conozca o la Corte Nacional o las Cortes Provinciales o la Corte Constitucional. Pero yo insisto, creo que el problema en este punto es que nosotros a la letra chica le agrandamos y la extendimos en ámbitos impensados. A ver, Emilio, no sé si quieras agregar sin embargo, para terminar un poco. O sea, me parece interesante el tema de la creación de fueros. Sin embargo, creo que todos coincidimos en que el problema es la competencia amplia que se ha otorgado a los jueces de materia constitucional. Ese es uno de los problemas. Por supuesto, es uno de los problemas. Es uno de los problemas. Y el otro elemento que tú mencionabas hace un momento en el corte, y es que tampoco les hacen caso a los jueces. Correcto. Y por otro lado, por ejemplo, la Asamblea no acepta. Efectivamente, la Asamblea y ha tenido en esta última época histórica de nuestro Ecuador, ha tenido un montón de fallos judiciales que, si bien es cierto que han sido impresentables, ellos dicen nosotros no lo vamos a acatar, pero el Poder Judicial es un poder independiente en el cual debe primar lo que ellos dicen. La Asamblea no puede desconocer de facto lo que, aunque sea impresentable, lo hace un juez. ¿El juez tiene una autoridad superior a la Asamblea? No es eso. La decisión judicial está investida de legalidad y tiene que respetarse. Hay otras acciones... Hay una pequeña observación acotando lo que dice Jorge. El Poder Judicial controla el abuso de poder o controla justamente estas desviaciones de poder por parte de ese es el propósito de estas garantías. Por eso, exactamente. Y en general de los procesos judiciales en general.
¿Cuál es? Además, obviamente, resolver controversias entre privados. Pero ¿cuál es el tema aquí? Que es impresentable que la Asamblea Nacional, sobre pretexto de que es una garantía jurisdiccional absurdamente concedida, que en eso estamos de acuerdo, diga que por independencia de funciones no van a conocer y no van a aceptar la sentencia de una acción constitucional. Eso es gravísimo. Claro. Si se llega a aceptar de forma generalizada ese criterio, chao Estado de Derecho en el Ecuador. Porque el día de mañana el municipio, el SRI, el IES nos violan nuestros derechos, presentamos una acción de protección, tenemos la gracia de que nos conceda un juez honesto la acción de protección y resulta que nos van a decir, no, yo no voy a conceder, yo no voy a aceptar porque está mal concedida. Claro. Ellos no juzgan si está bien o mal concedida. Para problemas legales, soluciones legales. Interpongan los recursos que correspondan, pero no puede la primera función del Estado, como se denomina la Asamblea Nacional, venir a decirnos que va a desconocer garantías jurisdiccionales. Paulina. Es que justo esto nos lleva al punto, el abuso que ha habido de las garantías hace que ya se tomen una potestad que no tienen de desconocer la orden de una autoridad competente, entre comillas, porque como vemos, presentan entre gallos y medianoche en sitios donde no deben, ya se prestan las garantías y las decisiones a la mejor interpretación e incluso a la buena gana de que la cumplan o no. A ese punto nos han llevado. Y yo sí quiero insistir en el tema de la Corte Constitucional. La Corte decidió que estos jueces, aquellos que no honran el cargo, aquellos que incluso hacen una tacha a la función judicial y también les generan un daño a los buenos jueces, que también los tenemos, no cometen delito de prevaricato. Es decir, pueden fallar al decidir el habeas corpus, la medida cautelar, lo que usted guste, violando la ley flagrantemente en perjuicio de la tutela judicial efectiva, y en el ámbito penal no les pasa nada, porque eso decidió la Corte Constitucional, que jueces que resuelven garantías constitucionales no cometen ese delito. Bueno, pero si eso resolvió, ellos pueden corregir, no solamente eso, sino en general, esto que usted señalaba, el sistema, digamos. A ver, la Corte es un puntal neurálgico de este sistema. Efectivamente, a través de la implementación de sus precedentes, a través de sus múltiples competencias, sí que tiene esta capacidad de ir perfilando. Pero la Corte no puede suplantar al legislador, Andrés, y yo quisiera llamar la atención en esto. ¿Por qué? Porque si nosotros queremos mejorar el sistema, primero, a mí me parece que una tarea de las universidades, una tarea de los colegios de abogados, una tarea de todos los ciudadanos es tener un gran diálogo sobre efectivamente esta letra pequeña que se ha achicado excesivamente, absurdamente en algunos casos, proponer los cambios necesarios y que el legislador cumpla con su trabajo. ¿Por qué? Porque fíjese usted que, como decía Emilio, esta ley ha sido emitida hace 13 años, no tiene una sola reforma y el sistema está colapsado. Entonces, la Corte tiene un rol importante a través de la incorporación de precedentes, pero quien tiene que ir delineando, ir perfilando es el legislador, y no pensemos que se va a suplantar esta función importantísima. Hablando del sistema, otra labor fundamental sobre la cual se debería legislar es sobre el hecho que una acción de protección la puedas presentar prácticamente simultáneamente en 7, que es lo que vimos ahora con los consejeros, en 7 distintos juzgados, esperando que en uno te resulte, como fue en este caso. O sea, se presentaron todas estas acciones de protección y claro, finalmente hubo un juez que abocó y que aprobó y que resolvió. Pero ahí sí hay una sanción, ¿no? O sea, la Ley Orgánica de Garantías, en lo vetusta que es, sí establece una sanción, pero y de hecho establece una prohibición o una declaración de que no has presentado otra garantía por los mismos hechos pero puede presentar una tercera persona, pues. Pero es que ahí nuevamente... Yo no soy responsable. Otra vez la letra pequeña. ¿Por qué? Porque la Constitución dice legitimación activa amplia. Pero claro, legitimación activa es quien puede proponer, pero un juez, cuando ya aboca conocimiento, cuando ya se hace de la competencia, identifica un beneficiario de esa garantía jurisdiccional. Entonces, efectivamente, si ya hay un beneficiario, sea quien fuere que presente en otra circunscripción, ya hay un beneficiario, yo no puedo volver a resolver sobre algo que ya se resolvió. ¿Hay algún nivel de conexión para saber si en Manglar Alto se presentó y también en la defensa del Estado? Pero justo por eso, exactamente, justo por eso, el sistema. No tenemos un sistema. Pero por eso hay que reformar la ley y la defensa del Estado. Y la Corte Constitucional. Reforma legal. También qué tipo de abogados tenemos. Empecemos por ya le digo, puede tener ahora ya clarísimo la ley. Puede ser que la Corte Constitucional ya le dé un vademecum, un manual, como para que no
no estén en la letra pequeña. Pero si usted tiene gente mañosa, mal formada, que desacredita la profesión, sea como juez, como fiscal o como abogado, lamentablemente nos quedamos en lo mismo. Tengo que ir a la publicidad, volvemos en un instante. Este es el programa Hora 25. Este es nuestro segmento final y voy a dar la palabra a los panelistas para proponer algunas salidas, pero antes, Jorge, quisiera que haga una revisión de algo de lo que hemos tratado. O sea, esto es un caos institucional. El país está enfrentando una situación y esto es gravísimo porque tiene que ver con temas de justicia, que es lo que ustedes han tratado. Por favor. Sin duda, tenemos una Asamblea Nacional deslegitimada, un Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que desde su origen también demostró los intereses mezquinos o personales en contra de lo que es la institución, también un poder judicial, un consejo de la judicatura. Realmente tenemos en todas las instancias del Estado temas de corrupción y también que está metido por medio de la política. Ese también es un grave problema. Y de actuaciones irregulares, porque no completamente. Están en orden. Y empezamos a tomarlas como naturales. Sí. Y el tema es que cuando se naturaliza algo, no se corrige. Y estamos en eso. Tanto abogados, fiscales, jueces, tanto las autoridades que en este momento detentan cargos importantes, a todo nivel está ocurriendo esto. Ok, Paulina, y entonces el más perjudicado siempre es el desprotegido, el que no tiene acceso a estos poderes, y es el país en su conjunto. Somos todos, porque se genera desconfianza. No confiamos en la justicia porque es disímil. No confiamos en las decisiones de autoridades que son nombradas porque quienes nombra es un órgano dudoso y que no ha demostrado trabajar por el país, sino que ha demostrado más bien ver el cargo con esa visión patrimonialista. El cargo es mío y por el cargo mato. Hacen lo que sea por mantenerse en el cargo. Ahora bien, vamos a enfrentar, y esto es bueno que la gente lo sepa, hoy nos hemos centrado en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. En febrero la gente tiene que saber que vamos a elegir esos consejeros. Y esta es una invitación a, por favor, infórmese bien el perfil de quienes quieren acceder al cargo, porque de lo contrario vamos a seguir en un esquema que ellos dirán, el pueblo me eligió. Bueno, aunque ellos creen que el pueblo elige y pueden hacer lo que les dé la gana, cuando mantenerse en el poder también es honrar el cargo. Yo, Paulina, también haría un llamado a hacer una democracia un poquito más perfecta, en el sentido de que cuando tú no ganas, cuando eres oposición, ser una oposición constructiva. Yo creo que uno de los grandes males que tenemos es eso, que la oposición siempre está haciendo nuestro país destructora. Y eso hace que se impregne esto a todo nivel. Y claro, terminamos en los políticos siempre, porque son los dirigentes, digamos, la clase política que decíamos antes. Y ellos probablemente muchas de estas iniciativas que ustedes han planteado no las van a corregir, no las van a cambiar, porque ellos están favoreciendo, están medrando de este sistema. Favoreciéndose ilegítima, ilícitamente. Por cierto. Pero a un cambio el día de hoy, sin esperar la consulta, que cambien la Constitución o las directrices. Hay funcionarios públicos que honran el cargo, que lo sigan haciendo y seguir motivando a la gente. Si usted tiene poder, el poder que sea, judicial, administrativo, piense en país. Reflexione, no se preste a manipular normas, a ser corrupto. Porque eso le hace daño a todos, a todo el país. Okay. No podemos seguir sumidos en esta desconfianza. Sí, efectivamente, creo que establecer un diagnóstico es bastante sencillo. Establecer una solución es algo muchísimo más complejo. Tal vez hasta podríamos resolver el sendero para ir en esa solución. Pero es que en el camino hay muchas piedras y hay muchos actores que están en otra línea, exactamente, en otro camino. Y que se sienten cómodos con el caos ¿Seguro? Que estamos viviendo. Ese es un problema realmente grave. Las cabezas de las funciones del Estado, creo que en la gran mayoría se sienten muy cómodos con el caos. ¿Seguro? Deben estar seguramente teniendo ciertos beneficios con el caos que se está viviendo. Y no se puede pensar que tengamos un Consejo de Participación Ciudadana que no cumple con su trabajo. Tenemos decenas de autoridades pendientes de designación, que hay esta pugna con la Asamblea Nacional, que el Consejo de la Judicatura también tenga una pugna con la Corte Nacional de Justicia, que hay una pugna al interior de la Corte Nacional de Justicia. Es decir, el Estado realmente está
pasando por un momento realmente delicado. Y eso sí es algo que nos debería preocupar a todos los ciudadanos e involucrarnos, porque como bien decía Jorge, vamos normalizando estos temas y ya es una noticia más del día, ¿no? Bueno, ¿qué puedo decir frente a este terrible diagnóstico? Simplemente que hay que empezar a tomar los correctivos. Tal vez los resultados no los vamos a ver en un cercano plazo, va a ser bastante complicado que podamos ver cambios automáticos. En gran medida eso se trató de hacer en 2018 con este Consejo Transitorio. Recordemos que nosotros ya intentábamos lo transitorio y no obstante de aquello, a pesar de eso, pues estos últimos 3 años han sido bastante caóticos. Entonces, a mí me parece que los cambios tienen que ser profundos. Si vamos haciendo cambios cosméticos, el problema queda insubsistente. Claro. Entonces, yo creo que el tema de la arquitectura constitucional tiene que ser tomado en cuenta. Tal vez en el caso del Ejecutivo la respuesta más inmediata era la enmienda por el tiempo corto en el que va a ser implementada, pero eso no obsta de que pues busquemos un mejor país y bueno, no solo él, tiene la Asamblea, la competencia o la misma ciudadanía, pero tenemos que concientizar sobre posibles salidas y pensar que si seguimos con estas mismas normas, los resultados no van a ser diferentes. Pero hay temas que se los puede emprender ya. Por ejemplo, lo que hemos hablado de la Corte Constitucional, quizás aclarar, explicar, no legislar, pero definir de alguna manera algún procedimiento. Sí, de hecho, creo que la Corte estará en este momento, los jueces estarán ya analizando, buscando, evidenciando algún caso que les sirva para poder resolver este conflicto. Recordemos que en el caso de la Corte resuelve los casos que llegan a su conocimiento, también que tiene esta norma del orden cronológico, entonces ahí hay una serie de cuestiones que también tienen que ser analizadas y que la Corte pues tampoco puede ser el salvaboya de una democracia. ¿Por qué? Porque entonces estamos abandonando en los jueces esta decisión política que la tienen otras autoridades. Vamos a terminar una última ronda, 30 segundos cada uno para una referencia final. Paulina. El problema del Ecuador sí son instituciones, pero las instituciones son formadas por personas. O sea, todos debemos coadyuvar por un país mejor en el ámbito en el que nos desarrollemos. Ser correcto, ser honesto, pensar en país. Aquellos jueces que se ven tentados, están en ese dilema, uy, esta acción de protección la doy o no. Piensen en la ley, piensen en la garantía, piensen todos. Y eso se puede hacer desde este momento. No esperar siempre luego, a futuro, el cambio, la reforma, lo que me digan. Pensemos inmediatamente porque el Ecuador está complicado, pero no todos los ecuatorianos estamos en ese son de aplicar la norma selectivamente para favorecer a quien no se debe. Emilio, por favor. Sí, creo que coincido en gran parte con lo que Paulina acaba de comentar. Efectivamente, creo que hay una deficiencia en la arquitectura constitucional y legal en el Ecuador que se debería mejorar mucho. El presidente de la República ha hecho una apuesta con la enmienda. Hay que ver qué tan bien nos va con, si es que pasa obviamente la enmienda, con este nuevo sistema de selección de autoridades. Y también yo coincido en que el problema no son las leyes. Podemos tener las mejores leyes del mundo, podemos traer las mejores leyes de Suecia si queremos, pero estamos en el Ecuador. Y si es que los funcionarios públicos no cumplen con la norma, no cumplen con sentencias, dicen que van a desconocer sentencias de garantías jurisdiccionales, hay esta pugna de poder, se presentan 10 garantías jurisdiccionales para permanecer en el cargo, la verdad es que el Ecuador no tiene una salida clara. Construyamos un sistema de justicia constitucional. Mi propuesta sería que es necesario construir un sistema de justicia constitucional. Jueces especializados, esclarecer esa letra chica para no agrandarla a donde no da y efectivamente capacitarnos todos, no solo en el ámbito del derecho, sino de la ciudadanía. Creo que también uno de estos grandes problemas es la desidia, la normalización del caos que lamentablemente se está dando en nuestro país y pues efectivamente aquí lo que corresponde es tomar conciencia y tener este compromiso por salir de este caos. Jorge. Un poco acogiendo lo que dice Pamela, sin duda esta normalización del caos lleva al dicho a río revuelto, ganancia de pescadores. Claro, alguien se está favoreciendo de esto. Correcto, entonces tenemos que ser solidarios, tenemos que buscar salir de este caos para poder construir un mejor país y dejar a nuestra descendencia eso. A mí me da mucho miedo hoy en día ser papá y ver el futuro de mi hija, me da mucho miedo esto. Perfecto. Muchísimas gracias a nuestros panelistas, gracias a la audiencia. Felicidades. Hasta la próxima semana.
Teleamazonas presentó Hora 25 con el auspicio de... Si mantienes el incremento de tu saldo hasta el 30 de noviembre, participas por un premio final de $25,000. Somos un banco con propósito. Produbanco, en pro de ti. Hoy me dan la gran oportunidad de ser un mentor para quienes la buscan, la justicia como algo más que una profesión.